feliz tarde a todos y todas que están en este momento incorporando. Pues gracias por su puntualidad y por respeto a la misma, pues vamos a iniciar esta temática. No sin antes, y para no perder la tradición, pues siempre les voy a solicitar su apoyo en el sentido que me indiquen en cuanto a la calidad de la señal. Si en un momento estaban llegando sin ningún problema, pues gracias Rafael, siempre presente, Leslie, pues gracias, Jennifer. Entonces vean ese sondeo de opinión que ustedes me están reportando, que no hay ningún problema de carácter técnico. Entonces, pues platiquemos. En la clase anterior, pues habíamos culminado pues, la temática para la evaluación, pero hay un punto que necesito comentarles a ustedes, y en este caso se refiere al tema de la incapacidad civil. Voy a generar en esta oportunidad, pues vamos a platicar, les voy a presentar una diapositiva que nosotros pues habíamos comentado y que fue en el tema de la sesión pasada y básicamente es esta. Quiero que ustedes noten lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la capacidad de goce, es una variante o variable de la capacidad jurídica para las personas individuales, pues habíamos visto básicamente esto, que la capacidad de goce inicia desde el momento en que nace y obviamente hasta que se adquiere la mayoría de edad, en este caso al cumplimiento de los 18 años en nuestro medio, punto número 1. Pero hay algo que ustedes pueden ver en ese texto final que dicen, hay casos en que se sigue con el mismo estatus. Esto se refiere que hay ciertos casos en los cuales continúa la capacidad de goce, como sucede con los enfermos mentales y otros casos establecidos por la ley. Vamos a platicar de estos aspectos. Entonces, en este tema que voy a disertarles, pues vamos a platicar de la incapacidad. Y necesito aclarar algún aspecto importante y por lo tanto pues voy a requerir su amable atención para la comprensión de este tema. Si estamos entonces compenetrados de que hay casos en donde se sigue el mismo estatus, ¿esto qué significa? Que en ciertos casos, si la capacidad de goce es desde que se nace hasta que se cumple la mayoría de edad, pero hay algunos casos en que aún siendo mayor de edad, se prolonga la capacidad de goce. Sin dilación, entremos entonces a este tema. Voy a suspender esta presentación y les voy a presentar el texto de nuestro Código Civil. Y en este aspecto tenemos lo siguiente. Ustedes pueden darse cuenta que aquí tendríamos, en primer lugar, vamos a ver el artículo 8, ustedes ya lo conocen. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Bueno, esto ustedes ya lo conocen, ya lo hemos platicado. Dice capacidad para el ejercicio. Pero, si el 8 se refiere a la capacidad, el artículo 9 se refiere a la incapacidad. Dejemos en claro algo. Ese prefijo in que antecede a la palabra capacidad podría ser entendido como no capacidad. Entonces voy a aclarar un punto. En primer lugar, la capacidad jurídica es un atributo de las personas. ¿Qué significa esto? Que desde el momento mismo en que somos personas, vamos a tener atributos inherentes a la calidad de tal, y dentro de estos está la capacidad jurídica. Alguien podría pensar que la incapacidad a la que se refiere el artículo 9 sería equivalente a estar privado de ese atributo inherente a la persona como lo es la capacidad jurídica. Y eso sería lo más equivocado en cuanto a la interpretación de lo que corresponde a la incapacidad. Y van a ver ustedes el por qué. Tenemos nuestra atención en ese artículo 9. Vamos a generar entonces una... Me parece que ya está completa
básicamente el texto de ese artículo. Pero vean, cuando ustedes ven en ese artículo 9, se refiere a la incapacidad. Los mayores de edad, quiero que vean que aquí hay un supuesto jurídico que nos está indicando que las personas con 18 años cumplidos, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento, deben ser declarados en estado de interdicción. Voy a dejar hasta este momento la lectura de este artículo 9. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes en el supuesto? Pues está hipotéticamente describiendo el caso de aquellas personas mayores de edad, esto es, personas con 18 años cumplidos, pero que están adoleciendo, padecen de enfermedad mental, pero no es cualquier tipo de enfermedad mental, sino es una que por su gravedad priva de esa capacidad de discernir al sujeto que la padece. Estar privado de discernimiento, pues básicamente, en términos muy simples, vamos a entender aquel sujeto que no tiene la más mínima posibilidad de poder distinguir o diferenciar, por ejemplo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Esa afección en el razonamiento del sujeto no le permite discernir porque carece de esa facultad por la gravedad de la enfermedad mental. Y aquí destaqué porque subrayé, deben ser declarados en estado de interdicción. Vamos a generar en un momento dado la lectura del siguiente texto, siempre de ese artículo 9. Quiero que vean, dice, pueden asimismo ser, en otras palabras, pueden ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Vamos por partes. Y ahí es en donde ustedes van activamente a participar si desean colaborar con la cátedra. Voy a hacer una pregunta. En ese texto destaqué en subrayado, en azul, deben ser. Y luego, pues en un color fucsia, pueden ser. Les pregunto sin micrófono, no es necesario, en el chat pueden escribir. ¿Hay diferencia entre el deben ser y pueden ser o son iguales? ¿Qué piensan ustedes? Deben ser y pueden ser. Vamos a dar unos segundos para que ustedes se pronuncien. Ahí en el chat pueden escribir. Gracias, Rosy, siempre participando. Uno obliga y otro propone, es diferente, debe, obliga. ¿Entienden esto? Si ustedes se dan cuenta de algo, Elfio dice normas objetivas y subjetivas. Rafael que nos presenta un grado de complejidad, pero en su respuesta. Pero hay diferencia. Y por supuesto, ustedes pueden ver en un momento dado que están conscientes de que deben ser y pueden ser, ustedes perciben que hay algo diferente. ¿Por qué? En primer lugar, en el primer supuesto, nos está planteando hipotéticamente la norma, la situación de un sujeto mayor de edad, con 18 años cumplidos, que adolezca de una enfermedad mental, pero no es cualquier enfermedad mental, es una que por la gravedad lo priven, en este caso, de discernimiento. No tiene esa posibilidad de discernir. Y es un imperativo, porque la ley así lo está básicamente indicando. Noten que la consecuencia jurídica nos dice deben ser declarados en estado de interdicción. Ahora, en el pueden
ser declarados en estado de interdicción, vemos que hay otros supuestos. Aquellas personas que abusen de las bebidas alcohólicas, o bien aquellas personas que estén abusando de estupefacientes, y que aparte de que están abusando, se están exponiendo ellas mismas y exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Entonces acá pueden ser declarados en estado de interdicción esos sujetos que presentan básicamente esa conducta que está descrita hipotéticamente en esta norma. Imaginemos, en el caso, ustedes conocerán, pues, y lamentablemente, pues, conocemos a personas que derivados del vicio, sea el alcohol o por estupefacientes, en primer lugar empiezan. Imagínense ustedes si ellos son cabeza de familia. Entonces, en primer lugar, imagínense, pues pierden el trabajo, son despedidos. Y ya esto genera, por supuesto, un problema para el núcleo familiar. La esposa se ve en la necesidad de trabajar y está proveyendo lo que el marido no está cumpliendo. El otro aspecto que puede darse es que muchas veces genera tensión, fricción, conflicto a nivel de pareja, marido, esa situación de muy lamentable, por supuesto, de condición alcohólica, pues empieza a dilapidar los pocos recursos de la familia. Es más, algunos pues violentamente extraen o sustraen el dinero que la esposa ha ganado con lo que está trabajando para seguir financiando su vicio, o empiezan a vender por casi nada en seres del hogar, televisores, radios, etcétera. Y empieza a haber un proceso complicado en donde, obviamente, imagínense que este sujeto pues podría ser propietario de algún negocio, y empieza a decaer el negocio por el vicio que tiene su propietario, o bien podría en un momento dado pues tener cuentas en los bancos y empiezan a bajar las cuentas, tiene bienes inmuebles, en riesgo de que por una nada pues puedan perder, y ya tiene en un momento dado pues problemas de orden financiero que repercuten económicamente en la familia. Entonces, ante esta situación puede solicitarse que se le declare interdicto, porque obviamente el último que reconoce su estado en un momento dado y la enfermedad que en un momento dado podemos calificar el alcoholismo es el sujeto alcohólico. Él lo acepta. Y podría ser de que él diga, pues, y generalmente no me dejarán mentir, si él es propietario, son mis bienes, es mi dinero, y empieza ya violentamente a recriminarle a la esposa, y la degradación y el deterioro de la economía familiar empieza a irse abajo, y puede ser muy propietario, pero en todo caso se puede solicitar que se le declare interdicto para salvaguardar, proteger, en este caso, la estabilidad económica de la familia, y aparte de ello, evitar de que él como mayor de edad pueda diligendiar pues todo el patrimonio del hogar. Ese es un punto que quiero que ustedes lo vean. Entonces, en el primer caso, es imperativo, deben ser cuando hay enfermedad mental que priva a un sujeto de discernimiento, y en el segundo es potestativo. Ustedes se preguntarán el por qué. Vamos a ver, perdón, quiero que noten, en este segundo párrafo del artículo 9 dice, la declaratoria de interdicción
es una declaratoria judicial de incapacidad civil, produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme hace referencia a esa resolución judicial que es la sentencia, que ya no es susceptible de impugnación a través de un recurso y adquiere el efecto que en la teoría general del proceso le denominan cosa juzgada. Entonces, ¿qué produce esa declaratoria? Incapacidad absoluta, es total, de la persona para el ejercicio de sus derechos. Noten algo que necesito que ustedes vean, y es el hecho de que esta declaratoria de interdicción, ese sujeto que judicialmente ha sido declarado en sentencia en estado de interdicción, se le denomina interdicto. Y este término interdicto, en este contexto, va a significar alguien que fue judicialmente declarado incapaz, civilmente incapaz. Pero la incapacidad no debe entenderse como estar privado de capacidad jurídica, porque esto no es factible. La capacidad jurídica es como atributo inherente a la persona, en este caso al individual, va a permanecer desde que nace hasta que muere. Significa que este sujeto tiene capacidad jurídica, lo cual conlleva la aptitud de poder ser titular de derechos subjetivos y deberes jurídicos. Eso siempre lo va a tener. Entonces, ser declarado incapaz a través de un proceso de interdicción no implica o conlleva que se le quite ese atributo inherente a la persona por el solo hecho de serlo, como es la capacidad jurídica. Lo que se le va a quitar básicamente es el ejercicio directo. Ese al que se refiere el artículo anterior, el artículo 8. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Entonces, esa circunstancia contenida en el artículo 8 exige únicamente como condición en la hipótesis que alguien cumpla 18 años. Y en el momento en que alguien cumple los 18 años, entonces adquiere capacidad para ejercicio. Significa que la capacidad jurídica que tiene desde el nacimiento a los 18 años va a adquirir un carácter pleno en la variante de ejercicio. Ese ejercicio implica que el sujeto, por sí mismo o por medio de delegación, podrá hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones dentro del mundo de lo jurídico. Por supuesto, ese sujeto va a estar privado del ejercicio directo. Por eso dice la ley, para el ejercicio. Cumplió los 18 años y automáticamente adquiere la capacidad de ejercicio, pero hay un principio general del derecho y está contenido en una norma constitucional que es el artículo 12, que habla del debido proceso. A nadie se le puede afectar en sus derechos si previamente no ha sido citado, oído y vencido, por supuesto en juicio. Un procedimiento legal y ante un juez competente y un procedimiento legal preestablecido. Entonces significa de que para quitarle esa facultad de ejercicio que conlleva la capacidad plena, la capacidad de ejercicio, el sujeto tiene que estar en un momento dado siendo sometido a proceso. Le van a privar de esa facultad y por lo tanto debe darse el debido proceso judicial. Por eso es que se necesita, en el primer caso, un enfermo mental privado de discernimiento debe ser declarado, debe haber un proceso y en sentencia lo tienen que declarar. Y aquel que abusa de bebidas alcohólicas o de estupefacientes puede también ser declarado interdicto a través de un proceso. Pero lo que se le está quitando es la capacidad de ejercicio. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Quedó privado de capacidad jurídica? No. Entonces, lo que ocurre básicamente es que la capacidad de goce se va a mantener aún en la mayoría de edad.
¿Entienden esto? La capacidad de goce se prolonga, aunque el sujeto tenga ya 18 años, pero si fue declarado interdicto, entonces él sigue teniendo capacidad jurídica, pero en la variante o variable de goce, más ya no de ejercicio, aunque sea mayor de edad. Y esas son los casos excepcionales en los cuales les decía en el texto anterior que hacía alusión a que fijaba ese momento de la capacidad de goce desde que nacemos hasta que cumplimos los 18 años, pero hay casos en los cuales un mayor de edad va a mantener ese estatus, me estoy refiriendo a la capacidad de goce, aún siendo mayor de edad. Tiene capacidad de goce, sí, solo sí ha sido declarado judicialmente incapaz y tiene la calidad, obviamente, de interdicto. Ahora, algo que me parece necesario en este articulado que estamos analizando es lo siguiente. Quiero que noten, en ese artículo 10, habla de perturbaciones mentales transitorias. Entonces, derivado puede ser una enfermedad, otro aspecto, pero una perturbación mental transitoria no determina, no implica la incapacidad de obrar, no implica la incapacidad de ejercicio. Pero obviamente van a ser nulas todas las declaraciones de voluntad que ese sujeto con perturbación mental transitoria emitió en esa situación. Ahora, en el artículo 12, me interesa destacar qué sujetos tienen legitimación activa, que es el término que se le da en el ámbito contexto procesal, para poder ejercitar, promover ese proceso, poder accionar ante el órgano jurisdiccional competente. La podrá solicitar indistintamente el Ministerio Público, 1, los parientes del incapacitado, 2, o personas que tengan contra él alguna acción que deducir, que puede ser, por ejemplo, un acreedor. Y termina esa interdicción cuando cesa la causal que la motivó. ¿Qué significa esto? Que la declaratoria de interdicción puede terminar, sí. ¿En qué casos? Bueno, cuando cesa la causal que la motivó, ¿qué significa? Si la persona que tenía una enfermedad mental que lo privaba de discernimiento recupera su salud y ya no está privado de esta facultad de discernimiento. O bien podría ser que la persona que abusó de bebidas alcohólicas o bien de estupefacientes, pues se recupere de ese vicio y que en un momento dado, pues, ya no tenga esa dependencia hacia estos productos. Entonces, puede terminar la interdicción, sí. Y así, obviamente, va a tener que ser declarado nuevamente a través de juez competente. Se necesita también el debido proceso como la vía para poder, así como se impuso y se decretó, declaró la interdicción, pues también así pues, va a terminar a través de declaratoria ante un proceso judicial. ¿Y quiénes pueden solicitar ese proceso para poder rehabilitar, podemos decir así, al sujeto y que recupere su capacidad de ejercicio, que es la que perdió? Pues tienen legitimación activa quienes tienen derecho a pedirla. ¿Quiénes son? Ministerio Público, parientes, personas que tengan contra él alguna acción que deducir, como por ejemplo acreedores. Pero aquí se adiciona el mismo sujeto declarado incapaz, se puede solicitar que termine la interdicción. Entonces, lo interesante es que en esta primera variante de la incapacidad civil se requiere, obviamente, de un debido proceso que va a culminar cuando se dicta una sentencia y ya está, es firme, en donde se establezca la declaratoria de incapacidad. Esta interdicción requiere obligada y necesariamente un proceso judicial. Se decreta a través de la vía judicial. ¿Entienden esto? Ahora quiero que vean detenidamente el contenido del artículo 13. Vamos a revelar un poco. Aquí está.
Este texto legal nos plantea en su hipótesis lo siguiente: quienes padezcan de ceguera congénita, hago un paréntesis, ceguera congénita, una ceguera desde nacimiento, nacieron ciegos, nacieron con la afección de ese sentido, o quienes padezcan de ceguera adquirida en la infancia. ¿Qué significa esto? Que las personas pudieron haber nacido sin esa dolencia física, pero durante la infancia, por motivo de algún accidente o por alguna enfermedad, perdieron el sentido de la vista. Pero seguimos con ese texto. Y los sordomudos. ¿Quiénes son los sordomudos? Aquí hay sujetos que se plantean hipotéticamente en este supuesto que tienen afectados dos sentidos. No oyen y no pueden hablar. ¿Qué ocurre con ellos? La consecuencia: tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos. Noten algo. ¿Quién está declarando o los está declarando incapaces? Ahí está, en el artículo 13, contenido en la ley, en el Código Civil. Ahora, si ustedes se dan cuenta, viene otra consecuencia, pero son capaces. Esta es consecuencia. ¿Quiénes? Los sujetos o las personas que puedan expresar su voluntad a pesar de que padezcan de ceguera congénita, o a pesar de que es ceguera adquirida en la infancia, o a pesar de que son sordomudos. Serán capaces quienes estén en esas situaciones, pero que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. ¿Qué significa indubitable? Pues sin dejar lugar a dudas. Ellos se expresan de una manera clara. Ellos serán capaces. Esa es la excepción. Ahora, ¿qué podemos ver en torno a la incapacidad? Que en primer lugar no es sinónimo de incapacidad civil absoluta, porque eso no es factible. Lo único que se priva es el ejercicio. Entonces siguen teniendo capacidad de goce, sí, mas ya no de ejercicio. Entonces lo que ustedes pueden percibir de acá es que hay dos vías o maneras para la declaratoria de incapacidad civil. Una, que es por la vía judicial a través de un proceso de interdicción, que declare el estado de interdicción, vía judicial. Y la otra, así como el artículo 13, por ministerio de la ley. Es la misma ley la que está indicando que quienes estén en esta hipótesis son incapaces para ejercitar sus derechos. Entonces pueden ver la diferencia que existe en cuanto a la incapacidad decretada o declarada judicialmente, y la otra, que la misma ley en su propio ministerio las está declarando civilmente incapaces para el ejercicio. Entonces, en uno u otro caso encontraremos sujetos que, a pesar de la mayoría de edad, ellos no pueden por sí mismos ejercitar y cumplir sus obligaciones, y tampoco pueden delegar a través de un mandato o poder, aunque sean mayores de edad, porque son civilmente incapaces para el ejercicio directo. No significa que aquel sujeto que se ha declarado en estado de interdicción por la vía judicial, o aquel que es por ministerio de la ley declarado incapaz, que se le vaya a privar, porque él puede ser titular de derechos sobre bienes inmuebles, en un momento dado, pues tiene cuentas en los bancos, entonces van a seguir siendo de él, tiene vehículos, tiene negocios, seguirán siendo propiedad de él. Lo que no puede hacer es disponer de una manera directa de esos bienes.
por el grado de incapacidad. Ahora, por ello es que en el artículo 14 que ustedes pueden ver se menciona que los incapaces pueden ejercitar sus derechos, que son de ellos, nadie se los puede privar, y contraer obligaciones de ellos por medio de sus representantes legales. En este caso, pues estamos platicando de aquellos sujetos o personas que están ejercitando personería jurídica, lo que implica, conlleva esa facultad de representación. Y para suplir ese grado de incapacidad en cuanto al ejercicio en el ordenamiento jurídico y, por supuesto, doctrinalmente, hemos visto dos instituciones. Una de ellas es la patria potestad, que le va a corresponder a los padres de familia sobre el hijo en ejercicio de patria potestad. Y la otra, pues, va a ser de la institución de la tutela para aquellos sujetos que carezcan de padres o bien teniéndolos, pues en un momento dado, en defecto de los mismos. Pueden perder los padres, si hay maltrato, lo dedican a la mendicidad sobre los hijos, pues pueden perder la patria potestad sobre los mismos. Entonces surge la institución de la tutela para poder suplir también y proveer, por supuesto, de un personero o representante legal de ese menor de edad, o podría ser un mayor de edad incapacitado. Entonces tenemos patria potestad y tutela. Bueno, entonces era un punto indispensable pues, platicar con ustedes en el tema de la incapacidad. Por supuesto, lo que acabo de disertar con ustedes es una cátedra de derecho civil. Esto es derecho civil. Pero sí necesitaba que ustedes tuvieran en el primer año de la carrera pues una idea de que la incapacidad no es sinónimo de ausencia total de ese atributo en la persona jurídica individual. No, es solo el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Pues voy a dejarlo acá. Para retomar otros conceptos jurídicos fundamentales materiales, y son, por supuesto, los que habíamos anunciado en la tercera unidad, luego de la persona, pues vamos a tener básicamente los hechos y los actos jurídicos. Y son los que a continuación les presento. Perdón, aquí estamos entonces viendo que estos son los denominados hechos y actos jurídicos. En nuestro programa oficial se establece pues básicamente este contenido programático. Esto que voy a disertar de aquí en adelante pues no forma parte del examen, en este caso del primer parcial. A partir de este tema en adelante pues vamos a desarrollar el contenido para la evaluación del segundo parcial. Entonces esto ya no forma parte, como les repito, de ese examen que vamos a tener el día viernes a través de la plataforma Moodle. Ya está cargado el examen y automáticamente se va a abrir y cerrar en el tiempo oficialmente declarado. Vamos para comenzar a las 15 horas de este día viernes. Entonces, es importante que estén matriculados en estas secciones en donde oficialmente serán evaluados en los dos parciales y en el final de la plataforma oficial para la evaluación en lo que corresponde a esta asignatura de introducción al derecho 2. Entonces, y también pues como un previo, pues, los insto a que estudien y que en un momento dado pues lo hagan compenetrados de la importancia que representa para ustedes el conocer plenamente estos contenidos programáticos, puesto que les van a abrir las puertas en la comprensión de las distintas instituciones de carácter jurídico. Básicamente representa un fundamento de lo que ustedes van a aprender acá en el primer año de la carrera para tener un éxito asegurado, si solo si supieron aprovecharlo y que este conocimiento quedó donde tenía que quedar y fue comprendido plenamente. Entonces, por favor, sí,
como una pequeña reflexión, los insto a que el resultado de las evaluaciones sea el fiel producto de realmente lo que ustedes saben y comprenden de derecho. Por supuesto, el camino fácil pasa una factura muy costosa. Y esto significa entonces que en el área profesional que ya van a comenzar ustedes en el próximo año, ya están cerca, van a dar por sentado de que estos conceptos ya los conocen ustedes plenamente y por lo tanto la comprensión, el dominio de esta temática les va a facilitar, no se imaginan ustedes cuánto, el estudio a lo largo de la carrera. Entonces, jamás deben ustedes buscar el camino fácil, sino que en un momento dado, así como lo han hecho hasta el momento, pues espero de que el único fiscal de sus acciones sea su propia conciencia. Y saber que la intención mía es de motivar a mis estudiantes para decirles de que valoro tanto en el estudiante el tesoro de conocimientos que pueda tener, pero mucho más que eso es la rectitud en la conciencia de aquel sujeto que se dice o se precia ser estudiante de derecho y que a futuro quiere ser un abogado y notario. Entonces, ustedes decidieron estudiar esta profesión y básicamente lo que van a ver a través de la misma es un análisis jurídico, doctrinario y también jurisprudencial sobre diversos temas que son objeto, por supuesto, muy propio del estudio del derecho. Entonces, básicamente, el camino fácil pues es complicado porque se compromete el estudiante en su futuro profesional. Y por si esto fuera poco, recuerden algo, que al final de que ustedes cierren la carrera, serán nuevamente evaluados de todo lo que debieron haber aprendido durante la carrera. En el famoso examen o exámenes técnicos profesionales, que tenemos dos áreas, la área pública, está el área pública y el área privada. Entonces, sí, mi deseo es que desde el inicio vayan ustedes con pie firme y con una base sólida, porque al final de todo esto volverán a ser evaluados de lo que debieron haber aprendido durante la carrera en el examen técnico profesional. Entonces, mucho cuidado con mantener siempre ustedes como un gran tesoro la rectitud en la conciencia y aparte el conocimiento, y que espero, créanme, con de todo corazón, que mis estudiantes pues, puedan tener un futuro profesional promisorio y, por supuesto, que estudien y que en un momento dado se comprometan y se involucren académicamente y jamás pues aceptar el camino fácil, puesto que esto tiene una repercusión devastadora en aquel que en un momento dado pueda comprometer en su propio futuro profesional buscando vías fáciles. Confío en ustedes y así es de que serán jueces, serán operadores de justicia y desde acá es en donde tienen que ver realmente la vocación a la que están llamados a formar y formar parte de un sistema que realmente necesita nuevos aires, nuevos valores a nivel personal y por supuesto una solidez íntegra y moral en todos los sentidos de quien se precia ser y decir que es abogado. Bueno, entonces continúo acá en esta tarde, por supuesto, de reflexión, de análisis, y aquí estoy feliz, pues, platicándoles de temática jurídica. Y créanme que es una sensación bien extraña estarle platicando al monitor de mi pantalla en la computadora. Es una sensación extraña. Veo por ahí algunas fotos en sus perfiles y todo, pero la intención es esa. Espero que el mensaje llegue y cale donde debe calar y que, por supuesto, no solo los insto, porque estoy preocupado también del futuro profesional de los estudiantes y este es el aporte que estamos generando. Entonces, en este proceso de enseñanza-aprendizaje es en ambas vías. Entonces, quizá en este año pues no tendré la oportunidad de conocerlos personalmente, pero ya en el próximo año que retorne la presencialidad, posiblemente
pues podamos saludarlos personalmente ya en las aulas universitarias, pero lo dejo por acá. Entonces, volvamos a este tema que se refiere al contenido de nuestro programa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero se va a hablar de la realización del supuesto, les voy a explicar por qué, pero se menciona por un lado los hechos jurídicos y se pide definición y clasificación. Por otro lado, los actos jurídicos también se requieren la definición y la clasificación. Y finalmente, pues en nuestro programa se menciona la breve referencia al negocio jurídico. Pues vamos por lo primero. La realización del supuesto jurídico. Lo que sí es necesario que ustedes comprendan es esto. Esa temática de hechos ciertos jurídicos ha sido discutida ampliamente en la doctrina y ha presentado mucha dificultad, sigue siendo por supuesto aún difícil, puesto que hay quienes establecen que el término genérico para referirse a los medios de realización de los supuestos jurídicos son los hechos jurídicos. Y hay quienes dicen que son los actos jurídicos. En primer lugar, ya empezamos a encontrar diferencias de criterios. Pero acá voy a comentarles que en el contexto donde ubicamos los hechos y los actos jurídicos y la polémica derivada del criterio de interpretación jus filosófico que cada jurista tiene, van a disertar de diversa manera sobre estos dos medios de realización de los supuestos. Ahora bien, cuando nosotros hablemos de la realización del supuesto, quiero que vean algo. Ese término, realización, puede tener una dimensión incomprensible muchas veces, pero vamos a aclarar que la realización la vamos a entender en esta acepción en sentido o significado, hacer real. En otras palabras, realizar. A través de un acto o de un hecho, lo que se va a realizar va a ser ese concepto que es el supuesto jurídico. Y que ustedes ya saben que el supuesto jurídico aparece hipotéticamente formulado en la ley. Entonces, cuando hablemos de la realización, hacer real, realizar. Y aquí le vamos a establecer el sentido o significado que necesito que ustedes comprendan en torno a la expresión realización del supuesto. No es elaborarlo, es hacerlo real, hacerlo efectivo, materializarlo, concretizarlo. Dar ese paso de lo abstracto a lo concreto. Vamos. Bueno, continuamos. Vemos acá que cuando ustedes escuchen esta expresión realización del supuesto jurídico, hará énfasis a lo que hemos estado mencionando, materialización o concretización. Esa hipótesis normativa que se encuentra en un plano de abstracción va a pasar al plano de lo concreto a través o por medio de alguna de estas dos vías. Ahora, ¿qué podría comentarles a ustedes al respecto de esta temática? Pues es interesante mencionar que ha habido, por supuesto, discrepancia. Evidentemente hay, antes de esto les voy a comentar algo interesante, como un preámbulo. Anteriormente, se hizo un primer esfuerzo a nivel doctrinario para distinguir o diferenciar cuando estamos en presencia de un hecho y cuando estamos en presencia de un acto. Y quiero que escuchen ustedes detenidamente lo siguiente, en torno a cómo creían que iba a poderse distinguir un hecho de un acto jurídico. Se había entendido en un inicio que el hecho jurídico era
aquel fenómeno de la naturaleza, y creo que escuchen bien, un fenómeno de la naturaleza que producía consecuencias jurídicas, en el cual no tenía participación alguna el ser humano. 0% participación del hombre. Eso es por un lado. Y por el otro, en el caso del acto jurídico, pues se dijo que este era aquel acontecimiento eminentemente humano, esto significa dependiente de la voluntad del hombre y que producía consecuencias jurídicas. Y por lo tanto, en el acto jurídico, la participación del hombre era plena, 100%. Bueno, y en ese primer esfuerzo de distinción o diferenciación entre lo que era un hecho y un acto jurídico, pues a los teóricos que postularon este criterio les hicieron unos planteamientos. Hay algunos fenómenos naturales, y vamos a mencionar 3. El nacimiento, la muerte y el cumplimiento de la mayoría de edad. Y ustedes saben, por supuesto, de que estos generan consecuencias jurídicas indiscutiblemente en el mundo del derecho, en los cuales nosotros como seres humanos estamos participando definitivamente, pero como meros objetos de la naturaleza. Entonces, siguiendo ese criterio que establecía el hecho jurídico, 0% participación del hombre en el entendido de que no dependía de la voluntad del hombre, y el acto jurídico 100%, la participación humana depende de la voluntad del hombre, entonces, y que producían ambos consecuencias jurídicas, no pudieron ubicar al nacimiento, a la muerte y al cumplimiento de la mayoría de edad como hecho o como acto jurídico, por supuesto. Bueno, pero el esfuerzo inicial se hizo y esto dio como resultado que se buscara en un momento un nuevo criterio, un nuevo elemento para poder distinguir o diferenciar a los hechos jurídicos de los actos jurídicos. Y una de las teorías, porque no fueron las únicas, una de las teorías que trató de diferenciar los hechos de los actos jurídicos fue de una manera muy directa la doctrina del derecho civil francés en relación a los medios de realización de los supuestos, y esto fue en el ámbito del derecho civil. Ahora, pasemos a generar un marco teórico para poder ubicar el por qué vamos a exponer la temática de la doctrina del derecho civil, especialmente francés. Entonces, siendo así, podría participarles a ustedes de la siguiente presentación y es básicamente por esto. Ustedes conocen la historia a nivel mundial. Este personaje que tienen ustedes en su pantalla, pues estamos hablando de Napoleón Bonaparte. En un momento histórico, pues empezó a desarrollarse una expansión del Imperio francés. Tan así fue la influencia que Francia tuvo en su momento oportuno en la historia, que se extendió. Y ven ustedes en estos aspectos, pues, con esas tonalidades verdes, la influencia que tuvo Francia a nivel mundial. Claro, vamos a dejar muy establecido de que dentro del contexto de un derecho occidental, bajo el influjo de un derecho romano, pero los franceses en su momento oportuno, pues generaron un proceso de expansión. Y junto con el dominio militar de Francia en los pueblos conquistados también estaba la imposición de su ordenamiento jurídico y dentro de estos, por supuesto, dado que en ese contexto histórico se generó un movimiento de la codificación en donde se elaboraron cuerpos normativos muy sofisticados, los códigos, que superaban con creces, por supuesto,
la estructura misma de una ley, extensos cuerpos normativos sistemáticamente ordenados como eran en un momento dado los códigos. Y dentro de estos, básicamente encontramos nosotros, dentro de la historia, el código de Napoleón, o código napoleónico, que era el código civil de los franceses. Y ustedes podrán ver en la historia, por supuesto, claro, cuando ven historia del derecho, en la influencia que tuvo el derecho civil francés a nivel mundial. Derivado de esta influencia, entonces ustedes ya tienen un marco teórico para que entiendan el por qué se hace necesario explicar otro criterio bajo la óptica de análisis de los juristas franceses, explicaron a su manera los medios de realización de los supuestos. Entonces, ya teniendo este preámbulo, ustedes pues van a darse cuenta qué se aportó y qué se dijo en cuanto a los medios de realización de los supuestos jurídicos. Me refiero. Entonces, veamos lo siguiente. Es acá en donde ya puedo pues, disertarles a ustedes y platicarles en la diferenciación bajo la óptica del derecho civil francés de lo que son hechos y lo que son actos jurídicos. Esto es en el ámbito del derecho civil. Entonces los franceses llegaron a una conclusión y ellos ubicaron un medio de realización de los supuestos y lo que su propuesta fue esta. Como pueden ver, ellos utilizan o parten de un término genérico, hay un género, al que denominan hechos jurídicos en sentido amplio, latus sensu. Y como género va a tener dos especies, los actos jurídicos y los hechos jurídicos propiamente dichos. Significa que tanto el acto jurídico como el hecho jurídico propiamente dicho son especies de un género a que ellos denominaron hechos jurídicos en sentido amplio. Y dentro de los actos jurídicos, pues vamos a platicar específicamente de una de tantas, porque no es la única clasificación de actos jurídicos, pero vamos a mencionar unilaterales por un lado y bilaterales por otro. Y dentro de los bilaterales, pues vamos a platicar de los contratos y también de los convenios. Pero luego aparece otra especie de los hechos jurídicos en sentido amplio y son los hechos jurídicos propiamente dichos. Y estos a su vez se subdividen en hechos físicos o naturales, que por supuesto son jurídicos, y están los hechos jurídicos en sentido estricto o stricto sensu, dentro del cual ubicamos los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. De esta manera, entonces, vamos a generar el desarrollo de esta clasificación que nos propone el derecho civil francés, los doctrinarios del derecho civil francés, y que generan, por supuesto, van a generar reflexiones jurídicas en torno a la temática de la cual estamos en este momento involucrados, y son los dos medios de realización de los supuestos jurídicos. Claro, hay más criterios, por supuesto. Puedo mencionar un tercero en su momento oportuno cuando veamos lo que es el negocio jurídico y que es ya el aporte del derecho alemán. Entonces, me parece que por el momento, para no cortar, porque necesito un poco de tiempo para explicar completamente este criterio, voy a dejarlo por acá. Vamos a dejar en este momento la exposición y la clase acá para retomar en la próxima oportunidad después de nuestro examen, por supuesto, parcial. En la próxima semana pues retomo con ustedes el tema de la clasificación del derecho civil francés y vamos a desarrollar cada una de estas respectivas especies que ustedes ven en su pantalla. Bueno, entonces, ¿qué tenemos?
Voy a dejar en este momento la clase con ustedes. Por lo tanto, veo que no hay preguntas al respecto en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues en este momento, por supuesto, con el debido respeto, les autorizo para que puedan hacer sus preguntas si quieren hacerlo a través del micrófono. Entonces, entiendan de que este tema de los hechos y actos jurídicos ya no forma parte de la evaluación del examen del día viernes. Entonces, el examen está dosificado para la unidad 1, conceptos jurídicos fundamentales, completa. Unidad 2, conceptos jurídicos fundamentales formales, completa. Y de la unidad 3, vamos a desarrollar el tema de la persona completa. Entonces, tendrán el tiempo tradicional, son 45 en momento dado, 45 minutos para la realización del examen. Entonces, pues ver si pregunta, ejemplo de supuesto simple, pues está el artículo 8 del Código Civil del quien cumpla la mayoría de edad o quien cumpla 18 años. Es un supuesto, es una sola hipótesis. Eso es un supuesto jurídico simple que tiene una sola hipótesis. Igual en el caso del, usted me pide uno, pues lugar 2, está en el caso del Código Penal en el 123 que se refiere al delito de homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Entonces, quien diere muerte a alguna persona, pues ahí es solo una hipótesis y por lo tanto califica el supuesto jurídico del homicidio como un supuesto jurídico simple. Muy diferente al asesinato, porque es en el 132, que es complejo o compuesto, comete asesinato, quien matare a una persona con alevosía, por precio o por recompensa, con ánimo de lucro, con motivo de explosión, incendio, desmoronamiento, envenenamiento, con ensañamiento, con perversidad brutal, etcétera, etcétera. Que ya son otros elementos que se adicionan a la hipótesis y por lo tanto el supuesto jurídico complejo tiene dos o más hipótesis. Pero usted me pidió un ejemplo, pues está el artículo 8 Código Civil, de quien cumpla la mayoría de edad, es simple, y el 123 del Código Penal, homicidio, que también es simple. Una sola hipótesis. Bueno, entonces, ¿qué tenemos, mis amigos? Pues, bajo estos aspectos, vamos a generar nuestra sesión. Tenemos algunos componentes previos. Nosotros tendríamos, pues básicamente, en el contexto de la cátedra, pues tendríamos estos elementos y en un momento dado, pues vamos a generar, creo que, disculpen, antes de retirarnos, estaba viendo alguna situación interesante. Rosemary, pues aquí hay una pregunta, el análisis del artículo 199 del Código Civil. En este caso, nuestra estimada amiga Rosemary, pues está haciendo referencia o alusión al tema de la paternidad del marido. En todo caso, en el tema de la paternidad y filiación matrimonial es donde se ubica el contexto del 199 de nuestro Código Civil. Por supuesto que nuestro Código Civil establece que el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio. Entonces, en este caso, el supuesto básicamente es que todo aquel hijo concebido durante el matrimonio, ese es el supuesto, el marido va a ser padre del mismo. Entonces, aunque en un momento dado el matrimonio se declare insubsistente, nulo o anulable, la consecuencia es que se considera que el marido siempre va a ser el padre. ¿De quién? De todo aquel hijo concebido durante el matrimonio. Ya sea que sea insubsistente, nulo o anulable,
el marido siempre será el padre. Entonces, esto lo establece la ley. Entonces, hay aspectos interesantes, por supuesto, en torno a este artículo, porque en el caso de que otra consecuencia se presume concebido durante el matrimonio, que sería una consecuencia que aparece también en el 199, en donde los supuestos son el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio, o el hijo nacido después de 180 días de la reunión de los dos cónyuges legalmente separados. Esos son supuestos. La consecuencia sería que se presume concebido durante el matrimonio. Y luego también otro supuesto contenido en el 199, que habla de la paternidad del marido, es de que el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, este es un supuesto jurídico, y la consecuencia sería que se presume que ha sido concebido durante el matrimonio. Por supuesto, esto admite una prueba en contrario, y es a la que se refiere el Código Civil, por supuesto, en el artículo 200. A esto se refiere, mi estimada Rosemary, al comentario que me pide del 199 del Código Civil. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Voy a dejarlo acá y vamos a continuar en la próxima reunión. Entonces, por favor, a matricularse en Moodle, porque ahí ya está cargado el examen. Se va a abrir el viernes 26 a las 15 horas y, por supuesto, automáticamente se va a cerrar. Entonces, les encargo a mis amigas y amigos, así como lo hicimos en el primer semestre, pues las evaluaciones oficiales en lo que corresponde a esta asignatura será en la plataforma Moodle. Ya ustedes tienen los canales oficiales de las autoridades facultativas. Si tuviesen algún inconveniente o problema técnico que ya no es de mi competencia, entonces, por favor, con antelación suficiente, ustedes deben regularizar esa situación. Entonces, por favor, no lo dejen al tiempo. Entonces, espero pues que todos participen en ese examen y los dejo por acá. Les agradezco su atención y una feliz tarde a todos y todas. Y por su paciencia, mil gracias.